Teología Bíblica a tu alcance, el curso para los que quieren creer sin renunciar a pensar. Este curso es una producción de la plataforma digital La Parroquia Cibernética, con el Padre Junior Muñoz. Saludos, saludos y bendiciones en Cristo Jesús nuestro Señor, que nos une en una misma vocación de servicio. Les habla el Padre Rafael Muñoz, Padre Junior Muñoz, y hoy nosotros estamos ya en esta tercera entrega de este episodio, en este curso de vida de teología bíblica. Este curso está siendo transmitido, Teología Bíblica a tu alcance, el curso para los que quieren creer sin renunciar a pensar. Así que saludamos a los siguientes medios de comunicación que están transmitiendo también este programa. A Voz de María, Radio Inmaculada e Inmaculada TV, María Evangelizadora Radio, Un pedacito de cielo en tu hogar, Radio SAG, Radio Señal Adyentes, y también, claro está, por nosotros acá, la Parroquia Cibernética, a tu alcance por Facebook y por YouTube. Este episodio número 3 lo vamos a titular La revelación según el Concilio Vaticano II. Bien, y ya estamos en el episodio 3 del curso de vida Teología Bíblica a tu alcance, el curso de los que quieren creer sin renunciar a pensar. En este episodio de hoy, seguimos reflexionando como en el episodio anterior sobre la fe, o mejor dicho, sobre la fe / revelación. Porque fe y revelación son como dos caras de la misma moneda. Nosotros acogemos con fe a Dios que se revela. Y había dicho en el episodio anterior que la fe es ante todo este encuentro entre el ser humano y Dios. Y que podíamos hablar al menos de 4 aspectos de este encuentro o de esta relación entre Dios y el ser humano que llamamos fe. El primer aspecto era el aspecto intelectual, es decir, que sabemos cosas acerca de Dios. Somos capaces de afirmar verdades acerca de Dios. Experiencial era el segundo aspecto, o sea que tenemos o podemos tener experiencia de Dios. El tercer aspecto decíamos que la fe es historia. La revelación se desarrolla a través de la historia y cada uno de nosotros tiene una historia de fe, porque la relación con Dios se desenvuelve a través del tiempo. Y por último, la dimensión comunitaria. No soy solo yo con Dios, aunque es importante esta relación íntima y personal, pero esta relación con Dios me pone en relación también con otras personas, en lo que la Iglesia llama el pueblo de Dios. El Concilio Vaticano II llamó a la Iglesia el pueblo de Dios. ¿Y de dónde viene esta concepción de fe como relación personal? Y podríamos responder, pues, de la Biblia. Porque en la Biblia lo que tenemos es fundamentalmente en el Antiguo Testamento la relación entre el pueblo de Dios, Israel, y Dios. El Dios de Israel a través de la historia de los distintos personajes que se van sucediendo en esta historia. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, que reúne en su entorno a un grupo de discípulos y discípulas a quien llamó amigos. Y a través de esta relación se va revelando quién es Él, o sea, y quién es el Padre. Bien, pues aunque esta idea de revelación, que como relación personal es algo que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es decir, en la Biblia, es también una doctrina que fue así formulada explícitamente en el Concilio Vaticano II. En concreto, en un documento, en una de las 4 constituciones o documentos fundamentales que emanó el concilio, o sea, que lanzó el concilio. Estamos hablando nada más y nada menos que de la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, también llamada Dei Verbum. Un momentito, señores,
Un momentito, yo soy la voz de la conciencia y aquí el padre se está poniendo como muy alto. ¿Qué es eso de Dei Verbum? ¿Tú te estás hablando en lengua? Ok, pues yo no entiendo. ¿Y qué es eso, Vaticano II y todo eso? Bájate, que hay mucha gente que no entiende mucho, así que explica bien eso. Bueno, voz de mi conciencia, un momentito, solamente estate ahí tranquilita para que escuche bien que vamos a desarrollar este tema. Dei Verbum quiere decir una de las constituciones dogmáticas. Recuerdan que la Biblia es donde está la revelación, pero también acerca de los dogmas de la iglesia. Pero vamos a explicar esto por acá. Y Dei Verbum es uno de los grandes constituciones dogmáticas. Dogmática quiere decir las verdades de fe que formuló el Concilio Vaticano II. Pero quédate ahí, no te me desesperes para poder entonces nosotros entender qué vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hablar precisamente en este episodio, o vamos a empezar a hablar en este episodio, es sobre este documento, la Dei Verbum, que formula la fe de la Iglesia acerca de la fe. Oigan bien, o sea, el documento de la Dei Verbum en el Concilio Vaticano II, que vamos a explicar con qué se come eso, ¿verdad? Es el documento, dogma, doctrina, que formula la fe de la Iglesia acerca de nuestra fe. Es decir, ¿qué queremos decir los católicos cuando decimos yo creo? Y tal como ha sido formulado por el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II está considerado como el acontecimiento de la Iglesia, o sea, eclesial, más importante de los últimos 400 años. El Papa Juan XXIII, que lo convocó, dijo que quería con este concilio abrir las ventanas de la Iglesia al mundo contemporáneo. Esa palabrita significa al mundo de hoy. Recordamos que este concilio, que se inicia en 1962 y se clausura en 1965, fue inaugurado por el Papa Juan XXIII y clausurado, porque murió el Papa Juan XXIII, por el Papa Pablo VI, y supone un cambio de orientación o de actitud de la Iglesia frente al mundo moderno y frente al protestantismo. El Concilio de Trento, en el siglo XVI, se había opuesto frontalmente a la Reforma protestante, y a través de los siglos siguientes, cuando la Iglesia tuvo que enfrentarse no solamente con la Reforma protestante, sino con la emergencia del mundo moderno o de la cultura moderna, también la actitud de la Iglesia católica había sido de enfrentamiento, de oposición, de defensa. Y esto va a cambiar a raíz del Concilio Vaticano II, de una actitud defensiva a una actitud de diálogo. El Papa Juan XXIII quería cambiar las cosas, abrir las ventanas de la Iglesia, pero para preparar este concilio tuvo que contar con la gente que tenía, y la gente que tenía a su alrededor en el Vaticano y en Roma, pues eran los sacerdotes, teólogos, hombres, todos ellos que eran parte de la curia romana o del gobierno de la Iglesia, o que eran profesores en las universidades pontificias de Roma. Un momentito. Entonces tú me estás diciendo a mí y a la gente que te está escuchando que el Concilio de Trento, ese para allá en el siglo XVI, fue en contra de los protestantes, que era nada más sacando y sacando gente de ahí. Sí, 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 así mismo. Eso era lo que realmente pasaba, realmente, sí. El Concilio de Trento fue un concilio donde se hizo en contra de los protestantes, en contra de la reforma protestante, pero como te dije, no te me desesperes, vamos a seguir esto. Entonces, estamos hablando de que cuando el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, pues tenemos aquí que fueron entonces los teólogos, sacerdotes de la curia romana, que fueron e hicieron los documentos. Pero vamos a ello. Y fueron entonces estos profesores, estos sacerdotes, teólogos, todos ellos muy sabios, quienes redactaron los documentos preparatorios al Concilio Vaticano II, y en el tema que nos ocupa, el tema de la revelación.
un equipo de teólogos romanos preparó un borrador para el concilio sobre el tema de la revelación, titulado De Fontibus Revelationis. Oigan bien cómo se titulaba, De Fontibus Revelationes, que en el latín, eso es en latín, pero en español se dice de las fuentes de la revelación. O sea que el primer documento que se redactó para ser discutido en el concilio fue este documento acerca de la revelación. ¿Por qué? Miren, dijimos que la teología es fides querens intellectum, o sea, la fe que busca creer. Entonces, el tema central de la teología es simplemente Dios que se revela y el hombre que lo acoge. Esos son los temas centrales. Después viene historia de la teología, teología moral, teología bíblica, todo lo que ustedes quieran. Y la teología nos invita a nosotros a qué? A comprender, a pensar. Entonces, el tema central de toda la teología es esa revelación de Dios y la respuesta del hombre se llama fe. Por eso hemos empezado este curso de teología bíblica diciendo y hablando acerca de la revelación, porque cómo Dios se revela, por qué se revela y cómo el hombre contesta. Por eso hemos empezado a definir los 5 aspectos fundamentales de la fe. Y hoy vamos a hablar acerca de qué dice la Iglesia misma sobre el tema de la revelación y de la fe en este Concilio Vaticano II. Y cuando lo estaban preparando, los teólogos fueron los primeros que llevaron este documento debajo del brazo. ¿Para qué? Para que se discutiera. Entonces hubo un problema, como vamos a ver a continuación. Y entonces, este documento de Fontibus Revelationis, o sea, de las fuentes de la revelación, querían que se tratara ante todo un problema que ellos consideraban como el más importante concerniente al tema de la revelación. Y ahora yo lo formulo como lo formularon ellos de forma técnica. O sea, ellos decían, este problema era el de la incompletitud material de la Sagrada Escritura. Ajá. ¿Y qué es esto? Oigan bien, como decían ellos, vamos a resolver el tema de la incompletitud material de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿en qué consistía esto? ¿Cuál era este problema? Bien, la Iglesia Católica siempre ha sostenido que la revelación se da no solamente en la Escritura, sino también en la tradición. Martín Lutero, el monje rebelde de la Reforma Protestante, había dicho la sola Escritura, o sea, solamente la Sagrada Escritura. Toda la revelación está contenida en la Sagrada Escritura. Y dijo, fuera la tradición. Y a eso la Iglesia Católica, tirando su acervo, o sea, todo lo que tenía, había respondido, no, 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 no. Escritura, pero también revelación. O sea, ese era el problema de fondo. Por eso el Concilio de Trento se basó en maldiciones, o sea, en anatema. El que haga esto, anatema sit, o sea, maldito sea. Y empezaba, fue un concilio, digamos, de romper en 4 a todo lo protestante, a todo mundo. Recuerden una cosa importante, cuando expliquemos un poquito más adelante lo del ecumenismo, o sea, quiere decir apertura a las iglesias, estamos hablando no de las sectas protestantes. Las sectas protestantes no van porque es que, ¿cuáles son las iglesias protestantes? Bueno, lo vamos a decir después, aquí mismo, y vamos a explicar esta parte. Y lo que el equipo de teólogos que preparó este documento de Fontibus Revelationes quería que el concilio aprobara era la incompletitud material de la Sagrada Escritura, es decir, que ciertas verdades de fe se encontraban en la Escritura y otras no. O sea, la incompletitud material de la Sagrada Escritura, ellos decían que hay verdades de fe que están en la Escritura, pero que no estaban todas ahí, sino que habían un paquete en la Biblia y otro en la tradición de la Iglesia. Entonces, que algunas verdades de fe no se encontraban en la Sagrada Escritura, sino solamente en la tradición. De ahí el documento, el título del documento de Fontibus Revelationes, de las fuentes de la revelación. ¿Y cuáles son estas fuentes? Pues la Escritura y la tradición. Y lo que los redactores de este documento querían que el concilio aprobara era que el concilio dijera, señores, hay algunas verdades de fe que están solamente en la tradición y no están en la Escritura. O sea, hay 2 fuentes de la revelación, la Escritura y la tradición. Y querían que aprobaran que ciertas verdades están en un lado y ciertas verdades están en el otro. Y con este borrador llegaron al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II empieza el 11 de octubre de 1962
Y uno de los primeros temas que se abordan es este borrador de Fontibus Revelationis, que sus autores habían pensado, hombre, esto nos van a decir que somos estupendos, que nos van a aplaudir, que somos los mejores, y algunos pensaban incluso que ya para la Navidad de ese mismo año el Concilio Vaticano II ya habría terminado. Estamos en octubre, recuerden, del 62. Muchos pensaban que esto iba a durar unos meses y le duró 4 años. Bien, pues algunos de los padres conciliares, de los obispos que estaban ahí, algunos de los obispos que se habían reunido para concilio, se opusieron frontalmente al documento de Fontibus Revelationis, especialmente las personas que estaban más preocupadas por el ecumenismo. O sea, que con este documento diciendo que hay algunas verdades que están en la escritura y otra en la tradición, pues ahí se rompía ya totalmente con las iglesias protestantes y las iglesias ortodoxas. Entonces, ¿qué es el ecumenismo? ¿Qué palabrita rara es esta? ¿Con qué se come esto? El ecumenismo es el movimiento histórico de las iglesias para recobrar la unidad de la iglesia dividida en múltiples confesiones. Los cristianos no estamos unidos en una única iglesia como Jesús quiso, sino que tenemos cristianos protestantes, las distintas iglesias protestantes, ortodoxas y la iglesia católica. Aquí, antes de seguir hablando del ecumenismo, las iglesias que nosotros tenemos el diálogo ecuménico son las iglesias protestantes luteranas, las iglesias ortodoxas y la iglesia son distintas. No están en esto la secta protestante. La secta protestante no son iglesias, asimismo, son sectas, para que entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en común tanto los luteranos, oigan bien, luteranos, tanto también como los ortodoxos, que son de la iglesia también ortodoxa y de iglesias protestantes, todas esas ramas, digamos a decir, de la iglesia, tenemos en común un tronco común hasta el credo niceno-constantinopolitano. O sea que el credo, ellos creen también en el credo, en el mismo credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios de verdadero, de Dios verdadero. O sea que se separaron todas después del concilio, del séptimo concilio que se hizo en la iglesia, el concilio de Nicea. O sea que tenemos un tronco en común todo, no así los protestantes, no así las sectas protestantes, tanto los testigos de Jehová, los adventistas, muchas denominaciones evangélicas que no están con la iglesia luterana, asimismo con la iglesia luterana, pues no tienen el mismo credo. Muchas no creen en la Santísima Trinidad y todas las iglesias protestantes, luteranas, ortodoxas, creemos en la Santísima Trinidad, creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos que Jesucristo es Hijo de Dios, pero por eso es que no hay diálogo posible con la secta protestante, porque, por ejemplo, hay una secta de los testigos de Jehová que ellos dicen que Jesucristo no es Dios, y el credo también fue hecho precisamente para contrarrestar todas esas herejías que surgían en los primeros siglos de la iglesia. O sea que evangelio y credo se complementan. Entonces, este problema es fundamental. Nosotros tenemos el diálogo porque lo que nos separa a nosotros de las iglesias protestantes, luteranas y ortodoxas es muchas veces la forma, no está tanto en el núcleo de la doctrina, que es prácticamente el mismo. Pero con los protestantes doctrinalmente hay un abismo porque es que niegan las verdades fundamentales de la fe y con ellos lo que hay es precisamente un acercamiento de amor, de tolerancia, pero no un acercamiento de doctrina, porque la base de ello es una doctrina herética. Asimismo, porque decir que Jesucristo no es Dios, que no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por más que utilicen la Biblia, por más esto, no son cristianos. La mayoría de las sectas protestantes no son cristianos, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, porque no creen que Cristo es Dios y el cristianismo es la religión que profesa que Cristo es Dios. O sea que tenemos un tronco común con nuestros hermanos ortodoxos y con los luteranos, con las iglesias luteranas, eso sí, que nos separamos después de el concilio de Nicea, vamos a decirlo así, y por eso es que hay ecumenismo, que quiere decir volver a las fuentes. Entonces, el querer aceptar esto del concilio, de decir que hay verdades que están solamente en la iglesia católica y solamente en la Biblia, pues ahí era romper definitivamente con la unidad, y lo del concilio se hizo precisamente para uno buscar la unidad de los cristianos. Entonces, el ecumenismo
es tratar de recuperar la unidad de todos los cristianos en una única iglesia que respete la pluralidad. Y esta corriente ecuménica era una de las corrientes más importantes dentro del Concilio Vaticano II, entre otras cosas. Porque una de las intenciones del Papa Juan XXIII al convocar el concilio era fomentar el ecumenismo, tratar de aproximarnos hacia la unidad de los cristianos. Así que el movimiento ecuménico se opone frontalmente al documento de Fontibus Revelationis, porque si uno convoca un concilio, se convoca un concilio para aproximarnos a los protestantes. Y lo primero, recuerden que cuando decimos protestantes no estamos hablando de la secta protestante, estamos hablando de las iglesias protestantes ortodoxas y luteranas. Y lo primero que decimos es, no, hay verdades que no están en la escritura, que solamente están en la tradición. Era como cortar todos los puentes, todas las posibilidades de diálogo con los protestantes. Así que después de un tiempo de debate, como se hacen con estas cosas, se llega a la votación. El 20 de noviembre del año 1962 toca votar si este documento de Fontibus Revelationis puede ser utilizado como documento de trabajo, es decir, como un borrador al que añadirle modificaciones para llegar a un documento final, o directamente hay que tirarlo al cesto de la basura. Este documento de Fontibus Revelationis. Y se procede a la votación. Y los historiadores del Concilio Vaticano II dicen que esta votación fue un punto de inflexión en la marcha del concilio. La palabra inflexión significa un punto de cambio, un punto, digamos, de seguir. Eso fue, inflexión quiere decir una disyuntiva, quiere decir un cambio de marcha del concilio. Entonces, momento en el que los padres conciliares de lo que se habían reunido para el concilio dicen con su voto a los que lo habían preparado: no, esto es una cosa nuestra, así que vamos a tener un verdadero concilio. No venimos solo aquí a aprobar lo que ha sido previamente elaborado en la votación. Entonces se vota y salen 1.368 votos favorables a abandonar completamente el texto y 822 defensores de continuar debatiendo el texto. Es decir, que había una amplia mayoría dispuesta o que se decía favorable a mandar a la papelera de la basura el documento de Fontibus Revelationis. 1.368 contra solo 822. Pero el reglamento del concilio decía que para mandar al cesto de los papeles un documento de trabajo hacía falta una mayoría calificada de 2/3 y faltaban 105 votos para que esos 1.368 dispuestos a romper el documento de Fontibus Revelationis alcanzaran la cota de los 2/3. Así que, aplicando al pie de la letra el reglamento contra la opinión de una mayoría bastante fuerte, había que seguir trabajando el documento de Fontibus Revelationis. La cuestión estaba en una situación muy complicada. Bueno, porque si se aplicaba el reglamento, se hacía algo que una mayoría bastante amplia no quería hacer y parecía como incluso un truco. O sea, ¿por qué 2/3 para tirarlo a la papelera y no una mayoría simple? En fin, que la cosa se complicó. Y fue el Papa Juan XXIII, y según testimonio de su secretario de Estado, estuvo rezando toda la noche. Fue él quien tomó las riendas del concilio en sus manos y mandó desechar de Fontibus Revelationis en contra de lo que hubiera resultado de aplicar al pie de la letra el reglamento, y creó una comisión mixta integrada por los miembros de la Comisión Teológica de la gente que había elaborado el documento de Fontibus Revelationis y la gente del Secretariado para la Unidad, es decir, los de Fontibus Revelationis y los ecumenistas, los movimientos ecuménicos. Los que estaban en contra y a favor ahora tenían que trabajar juntos, y esto fue algo muy típico del Concilio Vaticano II. Tratar de dialogar y alcanzar consejo, por eso duró 4 años, incluso entre personas que estaban enfrentadas. Este fue el talante del Concilio Vaticano II. La comisión mixta recién formada tenía entre sí una tarea que parecía una misión imposible: ¿cómo ponernos de acuerdo sobre un tema en el que estamos totalmente en desacuerdo? Algunos decían que había que definir la incompletitud material de la Sagrada Escritura y otros no estaban por la labor, y cómo podrían resolver este dilema sin ahondar más en las heridas provocadas por la reforma del siglo XVI del Concilio de Trento. Y la verdad,
se produjo el milagro, que esta comisión fue capaz de elaborar un documento que iba más allá de las oposiciones. ¿Y cómo lo consiguió? Pues en vez de optar por una de las dos posibilidades del dilema, la comisión trató de profundizar en el concepto mismo de revelación. De Fontibus presuponía un modo de comprender la revelación que había prevalecido en la teología católica desde el Concilio de Trento, y esta manera de entender la revelación era una manera de entender la revelación, por tanto, la fe que privilegiaba su dimensión solamente del conocimiento. Según este modo de comprender la revelación, Dios reveló ante todo una serie de verdades. Mucha gente actualmente en las universidades y el catecismo aún tiene la idea sobre la fe, esta idea sobre la fe y la revelación, porque han sido educados en teologías anteriores al Concilio Vaticano II. ¿Qué es la fe? Dicen ellos. Creer en una serie de verdades, porque lo que Dios reveló fueron unas verdades, y lo que nos corresponde a nosotros como creyentes es aceptar y creer esas verdades, aprendernos el credo, el catecismo. La comisión mixta que elaboró la Constitución dogmática sobre la revelación Dei Verbum trató de repensar el concepto mismo de fe y de revelación, y llegó a una idea de revelación mucho más profunda, mucho más integral, mucho más completa que la que asumía o presuponía el Concilio de Trento. Leo de esta Constitución en su número 2, cito: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movidos por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Fin de la cita. Definición tensa que vamos un poco a desempaquetar, a ver qué hay dentro de esta frase tan larga y tan compleja. Pero bien, la frase más importante es que Dios se reveló a sí mismo, es decir, que Dios no se limitó a revelar algunas verdades, se reveló en persona, en una persona. La fe no es en su núcleo una serie de creencias o verdades, es una relación de confianza con Dios, es un acceso al Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Conocemos a Dios por medio de Jesús, iluminados interiormente por el Espíritu Santo, y este conocimiento personal es la fe, de la que se deriva también que tiene un aspecto de conocimiento, cognoscitivo. No estamos negando esto. No estamos negando que esta fe tenga una dimensión intelectual y una dimensión sentimental. Pero esta dimensión intelectual no es ni lo único ni lo más importante. Lo más importante de tener fe consiste ante todo en cultivar una relación que este número de la Dei Verbum llama una relación de amistad, una relación de amistad con Dios, y vivir en compañía de Dios, en comunión con Dios. Eso es la fe. Esta propuesta, que no solamente tiene esta definición sobre la revelación de muchas otras cosas que iremos hablando más tarde, esta Constitución Dei Verbum sobre la revelación fue aprobada solemnemente en la cuarta y última sesión del Concilio el 18 de noviembre de 1965, a menos de un mes del final, con 2.305 votos a favor y solo 6 en contra. Había nacido lo que, según muchos, es el documento teológicamente más profundo de los elaborados por el Concilio Vaticano II. La Dei Verbum clarificó para una nueva sensibilidad moderna el concepto más fundamental de la teología, el concepto de revelación barra fe. Este modo de comprender la revelación no era, sin embargo, nuevo. No era una invención del concilio, sino que es el modo de entender la fe que encontramos en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. El Vaticano II no inventó nada nuevo, sacó su creatividad de su retorno a las fuentes. Seguiremos hablando de la fe, por ejemplo, de la relación entre tradición y escritura, que fue el tema original que planteó De Fontibus. Pero en el próximo episodio vamos a hacer algo un poco distinto. Quisiéramos lanzar en el siguiente episodio preguntas, porque no se trata solamente de adquirir ideas que nos puedan resultar más o menos interesantes, sino de pensar.
Este curso de teología es la fe que busca comprender. Como estas ideas que hemos dicho en el episodio anterior y en este episodio, nos ayuda a entendernos como creyentes. O sea, las preguntas, ¿cómo puedo pensar mi fe? Con ayuda de estas ideas, y por eso lanzaremos algunas preguntas. Haremos una síntesis, lanzaremos preguntas. Después quiero grabar más adelante un episodio en comunidad en el que nos reunamos un grupo pequeño para hablar de lo que estamos escuchando, de lo que estamos pensando y compartirlos juntos. Gracias por estar otra semana. Seguimos creyendo, buscando creer y pensando nuestra fe. La fe del que busca creer, quitar esa fe de primera comunión. Y sé que ha sido muy denso esto, pero yo les recomiendo algo. Estos episodios son de antología. Ustedes lo tienen grabado ahí. Pueden escucharlo y escucharlo y escucharlo y rumiarlo. Es la manera más directa de estudiarlo. Lo pueden escuchar una y otra vez y después para el próximo episodio vamos a tener un episodio especial pues con preguntas porque de nada vale uno suministrar contenido si no pensamos. Tenemos que pensar por nosotros, tenemos que agarrar esas ideas geniales, bonitas, pero también uno tiene que agarrar y pensar y discurrir. Eso es hacer teología. Bendiciones y hasta el próximo episodio, si usted, Dios y yo lo permiten. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones. Teología bíblica a tu alcance.